Listo, entonces, vamos a tener entonces más ejemplos del tema del dominio del rango. Yo quiero que traten de entender primero esto, que el tema del dominio del rango, cuando uno se apoya en gráficas, a veces es más sencillo hacer la gráfica para entender cómo es la función, ¿listo? Ya cuando uno quiere un poquito más de experiencia, pues uno, revisando los exponentes de la función, uno puede ya darse cuenta que esa función es de algún tipo lineal, cuadrática, exponencial, pues, raíz, etcétera. Uno identifica el tipo de la función y uno ya sabe que de por sí esa función tiene restricciones para el dominio o el rango, ¿listo? De nuevo, es un tema que la idea es que ustedes se pudieran empapar un poquito más del tema, que logre identificar la diferencia entre una función lineal, cuadrática, exponencial, etcétera, para que de esa forma ustedes ya saben, si tengo una función, por ejemplo, una función raíz, yo sé que la función raíz, si viene solita la función raíz, únicamente funciona para el valor positivo de X y el valor positivo de Y. ¿Listo? Entonces, esos son simplemente son ejercicios de entrenamiento. La idea es que ustedes sigan estudiando para que puedan identificar esto, digamos, con mayor facilidad. ¿Listo? Vamos con otro tipo de funciones. Vamos, la pizarra no, la gráfica ahora, listo. Vamos a, tenemos la siguiente función, 1 dividido x menos 1. ¿Listo? Tenemos, esa es una función de tipo recíproca. Si se dan cuenta, esta función de tipo recíproca va desde el más infinito hasta el menos infinito, ¿cierto? En teoría uno diría que abarca todo. Pero ¿qué pasa? Esta función, esperen si la escribo aquí para que la vean todos, que de pronto no la están viendo. Esta función es 1 dividido x menos 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Uy, quedó feo ese mamarracho. Bueno, ahí, x menos 1, ¿listo? Uy. Bueno, ahí está la gráfica. Entonces, ¿qué pasa? Esta función recíproca, ya sabemos que hay unas partes de esta función en donde simplemente la gráfica no funciona para algunos valores de x y de pronto algún valor en y, ¿listo? Yo cómo sé cuál valor es, ¿cierto? Si tengo 1 dividido x a la menos 1, ¿yo qué es lo que tengo que hallar? Yo sé que la x funciona para todos los valores, menos para el valor en donde al reemplazarlo en esa función, la función sea indeterminada, o sea que no se puede hallar el valor como tal. ¿Listo? ¿Qué valor podría ser? Es cuando, recuerden que esta función recíproca, es función de x, esa función recíproca no me funciona cuando en el denominador aparece un cero, ¿cierto? ¿Listo? Cuando yo al realizar esta operación me aparece un cero. Entonces, ¿qué valor sería la x para que cuando yo lo reemplace aquí, esta operación me dé un cero? ¿Listo? Recuerden, simplemente ustedes hacen una operación, hacen una ecuación aquí, x menos 1 me da igual a 0. Ustedes simplemente llegan aquí y hacen el correspondiente reemplazo, ¿cierto? Despejan la incógnita. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Simplemente pasamos el 1 que está restando, lo pasamos a sumar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando x vale 1, que es cuando yo despejo este valor, cuando x vale 1, ¿cierto? Esta gráfica, si se puedan dar cuenta, empieza a doblarse y va hasta el infinito en y, el infinito en y positivo y en y negativo. Pero ¿qué pasa? Como tal, esta gráfica jamás toca, jamás llega a tener un valor definido cuando x vale 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Función de x, cuando es 1 dividido x menos 1, esa función tiene el dominio en x, todos los valores de x posibles,
menos cuando x vale 1, ¿cierto? Porque cuando x vale 1, esta función no se puede realizar. ¿Listo? Me da un valor indeterminado, un valor imposible de calcular. ¿Listo? ¿Listo, chicos? La idea es que esto tiene que quedarles claro. Hay algunas funciones especiales que tienen ese tipo de inconvenientes. Hay otras funciones que no tienen ese tipo de inconvenientes. Bueno, Bueno, profe. Bueno, profe. bueno, vamos a hacer otra solo para que les quede un poquito más claro. Yo sé que ese tema es un poquito más complicado de entender. Lo que algunos les respondí cuando me preguntaron. La primera parte del taller tenía dos partes, ¿no? La primera parte era simplemente reemplazar los valores en las funciones y decir el dominio del rango, ¿no? A esa parte no tocaba hacer gráficas como tal, pero yo les decía a muchos de los que tenían dificultades para entender que a veces la mejor forma de entender el dominio y el rango de la función era hacer una gráfica. ¿Listo? Porque cuando yo lo grafico, la función, yo entiendo el dominio y el rango. Recuerden que el dominio son todos los valores posibles en el rango, en el eje X, y el rango son todos los valores posibles en el eje Y. Entonces, a veces, para entender el tema de las funciones y el dominio del rango, la forma más sencilla de entenderlo y de comprenderlo es hacer una gráfica. ¿Listo? Les voy a colocar aquí otro ejemplo de otra función para que ustedes miren otras alternativas del tema del dominio del rango. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿dónde estoy? Acá. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una función lineal? Lineal, no importa de qué tipo. Por ejemplo, esta función lineal es x más 5. ¿Qué pasa? Esa función lineal va desde el infinito negativo hasta el infinito positivo en x y desde el infinito negativo hasta el infinito positivo en y. ¿Listo? Recuerden, funciones lineales, la mayor parte de funciones lineales normalitas eh, están atravesando todo el plano cartesiano. ¿Listo? Únicamente ya cuando vemos algunas aplicaciones ya en la parte biológica, pues vemos que estas funciones tienen algunas restricciones, ¿no? Como el tema de la altura, el tema por ejemplo, temperatura, animales vivos. El ejemplo del quiz, ¿no? El ejemplo del quiz, bueno, esa es una función exponencial, pero el ejemplo del quiz es algo parecido, ¿cierto? Uno, matemáticamente, cuando uno habla de poblaciones microbiales, esto que es el ejemplo del quiz, que ya muchos lo hicieron y lo dominan, cuando uno habla de poblaciones microbiales, uno habla desde el momento en donde el animal se contagió, ¿no? Desde la hora cero. ¿Listo? Por eso el ejemplo, en el quiz les colocaba siempre que calcularon la hora cero para mirar cuántas poblaciones de microorganismos habían vivos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Matemáticamente de pronto yo puedo hacer el cálculo con números negativos, ¿cierto? Pero biológicamente no tiene ningún sentido tener números negativos en ese tipo de ejercicios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? El crecimiento microbial se da a partir de que el animal se infecta en la hora cero, ¿cierto? Ese es el momento en que llegaron las bacterias a colonizar, o los microorganismos, o lo que sea, llegó a colonizar, desde la hora cero. Antes de eso, pues de pronto matemáticamente nos dará algún número, pero es que biológicamente no tiene ningún sentido, porque ¿qué pasa? Antes de contaminarme yo, no existe ningún valor de microorganismos, ¿cierto? Porque simplemente no habían llegado al medio, yo no me había contaminado, yo no me había contagiado, ¿cierto? Entonces, mucho ojo. Algunas funciones matemáticas, ya cuando las pasamos a la aplicación, algunas funciones únicamente trabajan en el eje positivo, en los números positivos de X y de Y, ¿listo? Porque simplemente desde el punto de vista biológico, los valores negativos, aunque se pueden calcular matemáticamente, biológicamente no me dicen nada, ¿listo? Por eso es importante simplemente que entiendan la diferencia. Bueno, otro ejemplo, vamos a colocar aquí otro ejemplo y miramos a ver si quedan dudas sobre el tema. Otro ejemplo, por ejemplo, tenemos x al cuadrado menos 3x más bueno, 4.
Tenemos esta, por ejemplo, esta función, es una función de tipo cuadrático, la que está aquí en el tablero. ¿Listo? Cuadrático. Yo ya sé que la naturaleza del cuadrático es que ellas se encuentran principalmente en alguna mitad de la gráfica. ¿Listo? A veces empiezan desde cero, a veces empiezan desde otro punto. ¿Listo? Yo cuando miro esta gráfica de tipo cuadrático, esta función de tipo cuadrático, yo puedo decir, miren, en X de pronto el X va desde el infinito negativo hasta el infinito positivo, ¿cierto? En X no tenemos restricciones. Pero ¿qué pasa? Esta función en Y, si se dan cuenta, para empezar no abarca los negativos, ¿cierto? Pero aparte de eso, también podemos ver que la función no arranca en cero, sino que arranca más arriba, ¿no? Si yo me alcanzo a acercar lo suficiente, yo podría decir, mire, esta gráfica empieza en 1.7 aproximadamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esta? Que el rango, que desde Y únicamente esta función empieza desde 1.7 aproximadamente hasta el infinito positivo, ¿cierto? El tema de las gráficas es eso, es una ayuda que a mí me ayuda a poder entender y comprender ese tema de las funciones, ¿listo? El viernes, a propósito de la clase, este viernes pues igual tenemos quiz, ¿no? Pero el viernes vamos a hacer, digamos, no una clase de avanzar en los temas, ¿listo? No vamos a tener un tema nuevo el viernes, sino que este viernes vamos a realizar ejercicios en clase, ¿listo? Así como lo hicimos en los dos primeros cortes, que yo había un día que no avanzábamos en temas, sino que nos dedicábamos a hacer más ejercicios para poder profundizar y entender un poquito más el tema, ¿listo? Entonces, este viernes que viene, este viernes que es viernes 8, vamos a hacer simplemente dedicarnos a hacer ejercicios, ¿listo? Para que este tema nos quede un poquito más entendible, ¿listo? Para que lo podamos dominar con mayor facilidad y también para darles una oportunidad a los que no han participado para que participen. Recuerden que el tema de la participación, yo he revisado ya las calificaciones, las notas de participación, únicamente han participado unas 15 personas, ¿listo? Aproximadamente. Y recuerden que somos 47, ¿sí? El grupo es bastante grande y no todos han participado. Entonces, ¿cuál es la idea del viernes? La idea es que el viernes vamos a hacer ejercicios para que ustedes les quede bien claro el tema, para que ustedes adquieran más agilidad, más dominio de este tipo de temas. Y vamos a dar espacio para que participen. Lo que yo quiero es que traten de participar los que no han participado antes, ¿listo? Hay unos que están bien activos, no quiero nombrarlos, hay unos que participan siempre, entonces ellos están muy bien, pero vamos a darle un poquito de espacio también para que sus demás compañeros también tengan la oportunidad de participar, ¿listo? Bueno, chicos, ¿alguna otra duda en el tema de funciones o avanzamos con el tema de hoy? El tema de hoy, de hecho, es un tema chiquitico, es un tema cortico, que es el, digamos, lo último del remate de funciones. Y ya terminamos ese tema y ya la otra semana empezamos con la parte final del curso, que es estadística. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda que le haya quedado ese tema? Profe, yo tengo una pregunta, pero no sobre el tema, sobre el quiz de hoy. ¿Qué pregunta, Alejandro? Profe, ¿cómo, cuándo envían las notas de ese quiz? Las del quiz de hoy, es que la del quiz de hoy lo dejé abierto, entonces el aula virtual no les daba una vez la calificación. Yo apenas me toca ponerme al aula virtual y yo califico eso 1 a 1. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, ¿alguno otro tiene dudas sobre el tema de funciones? No, profe. Bueno, entonces empezamos con el tema de hoy. El tema de hoy que vamos a trabajar hoy, vamos a trabajar el último tema, como les dije, es un tema cortico de remate de tema de funciones. Y es el tema de límites. ¿Listo? Empezamos con el tema de límites.
Entonces empecemos con esta función, es una función cuadrática, ¿listo? ¿Qué pasa si yo reemplazo la x por valores cercanos a 2? La idea es que ustedes aquí les voy a dar el espacio nuevo para que participen a través del chat. De nuevo, invitación para los que no han participado, participen, por favor, chicos. La idea es que esto quede claro para todos. Un segundo que no me mejore. ¿Qué pasa cuando trato de reemplazar aquí la x por valores cercanos a 2? ¿Listo? Uy, me va a dejar ir el chat. Ya. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a reemplazar con valores cercanos a 2. Entonces, les voy a dar un espacio de 5 minutos para que me digan qué pasa cuando reemplazo con valores cerquita o cercanos al 2. Profe, ahí toca reemplazar, por ejemplo, el 2 al cuadrado y eso, pero también se puede manejar con los números negativos. Profe, que el mismo número en que se reemplaza va a dar el mismo número de resultado. Profe, no significa que, bueno, que siempre dan números positivos. Profe, Lo que tú me estás tratando de responder es el tema del dominio y el rango, ¿listo? Y no es la pregunta. Bueno, esa no es la pregunta. bueno, profe, ¿Listo? bueno, Un tema ahí, chicos. Empecemos por algo más cortico porque de una vez voy a decirles que la mayor parte están equivocados. ¿Listo? De los que me respondieron, la mayor parte está mal, muy mal. ¿Listo? Empecemos con la pregunta más sencilla. ¿Listo? Para empezar, valores cercanos a 2 significa que yo puedo utilizar cualquier número menos el 2. ¿Listo? Entonces empecemos por eso. Aclaraciones. Entonces yo puedo utilizar cualquier valor menos el 2. Siguiente aclaración para todos. ¿Qué valor es cercano a 2? 1.9. 1.9. ¿Qué valor es cercano a 2? todos los números de negativos hacia abajo menos el 2, ¿no? Todos los negativos hacia abajo. Eso me respondió Jessica. ¿Quién me dice? Uno. Pues, bueno, todos los negativos menos el 2, ¿no? Son los más cercanos. ¿Y no se Ay, pueden profe, no se utilizar, ría. y no se pueden utilizar positivos? Pues el 1, profe, ¿no? Ah, sí, el 1, por eso hacia abajo. Ah, ok, no ¿Y sé. hacia arriba no se puede? Pero solo el 1. 1.1. Sí, del 1 al 1,9, ¿no? Entonces,
mucho ojo porque con ese tema es importante que entiendan la diferencia entre unidades, décimas, centésimas, y etcétera, ¿listo? ¿Cuál es el número más cercano a 2? Entonces, si yo 1.9, ¿no? estuviera en la recta numérica, ¿cierto? Si yo estuviera trabajando con la recta numérica, el número más cercano a 2, aquí tenemos el 1. Asuman que está bien hecho el dibujito. Ustedes saben que eso es complicado. 1,9. Tenemos el 1 y tenemos el 2, ¿cierto? Entonces, de abajo hacia arriba, si yo trabajara con enteros, Mire, cuando estén pasándome la boca, mire, ahí, si yo trabajara con enteros, me arruinó. ¿alguien tiene abierto el micrófono, chicos? Cierren el micrófono. Creo que es Alejandro. Entonces, miren, chicos, si yo estuviera trabajando con la recta numérica, en recta numérica, uy, el número más cercano a 2 en números enteros sería uy, sería por debajo tenemos el 1 y por encima tenemos el 3, ¿cierto? Si yo si estuviera trabajando con números enteros. Pero usted que aparte de números enteros tenemos otros números con los que casi nunca trabajamos nosotros, ¿cierto? Que son toda la parte de decimales, ¿no? Si fueran decimales, recuerden que las décimas se dividen de 1 a 10, ¿no? Aquí teníamos 1, 1.1, 1.2, 1.3, 4, 5, etcétera, hasta 1.9, ¿cierto? Y después de 1.9 paso al 2, ¿cierto? Eso si yo estuviera trabajando por debajo del 2. Si trabajo por encima del 2, ¿qué números serían los más cercanos? 2.1, 2.2, 2.3, etcétera, ¿cierto? Así hasta llegar al 3, ¿cierto? Entonces ahí ya la pregunta va cambiando, ¿cierto? Aquí ya el número más cercano a 2, ya no ni el 1 ni el 3. El número más cercano al 2 sería, por debajo sería 1.9 y por encima sería 2.1, ¿listo? Pero resulta que si yo sigo dividiendo esto, aquí estamos únicamente dividiendo por 10, ¿no? Por décimas. Si me paso a centésimas, pues ya yo no tengo 10 unidades, sino 100 unidades, ¿cierto? El número más cercano a 2 sería 1.99, ¿cierto? Número más cercano a 2 por debajo. Y por encima el número más cercano a 2, ¿cuál sería? 2.01, ¿listo? Entonces, mucho ojo, chicos. En ese tema que vamos a empezar, que el tema de límites, cuando hablamos de números cercanos, tenemos que irnos a la parte decimal, ¿listo? No trabajamos con enteros, trabajamos con los decimales, centésimas, milésimas, etcétera, más cercanas al número que me están preguntando, ¿listo? Entonces, de nuevo, espacio para que participen. Vamos a reemplazar esta función con los números más cercanos a 2, utilizando centésimas y milésimas. ¿Listo, chicos? A ver, quiero ver esas respuestas. Sebastián, un pequeño error de la Signos. calculadora.
Listo, chicos, 2 minuticos más para que puedan participar. Porfa, de nuevo la invitación es para que participen los que nunca participan. ¿Listo? Porque pues están participando los que siempre participan. Entonces traten de participar los demás. Recuerden que esa parte es una parte de la nota de la clase, el tema de la participación. Pues igual los que no participan, igual tienen la opción de presentar un taller que yo dejo al final para que tengan la nota. Pero pues no es lo mismo, ¿no? La ventaja cuando uno tiene al participar es que si uno se equivoca participando, si uno se equivoca al participar, de una vez a uno le pueden ayudar a corregir cuando uno está mal. Si uno no participa, pues de pronto tiene errores, pero uno no se da cuenta. Uy, Sebastián, ya nos fuimos muy lejos. ¿Qué pasó? Mucho ojo con lo que les dije inicialmente. Cuando estamos hablando de números cercanos, son los números más cerquita. En este caso, el ejercicio con el número 2. Si reemplazamos con números muy grandes, nos va a quedar mal la respuesta. Entonces, bueno, dejemos hasta ahí, chicos. ¿Puedo escribir los valores? Aquí tenemos una tablita, espero que la estén viendo al lado izquierdo. Una tablita con los valores posibles, si yo reemplazo con diferentes números, hasta aproximarme al valor que a mí me pidieron. ¿Listo? Listo. Entonces, miren, aquí tenemos la siguiente tablita, ¿listo? Con los diferentes valores posibles. Lo que les había dicho al inicio. La idea de esto es hallar los valores más cercanos al 2, ¿cierto? Pero la idea es nunca reemplazar por ese número. ¿Listo? ¿Qué pasa? Si tenemos valores que son muy lejanos, ¿listo? Los valores de la respuesta van a ser muy diferentes a los que me tiene que dar. ¿Listo? Aquí tenemos el ejemplo cuando utilizo el 1 y el 3, ¿no? Que habíamos dicho que el 1 y el 3 serían los enteros, números enteros más cercanos, ¿no? El 1, que es el número entero más cercano por debajo, y el 3, que sería el número entero más cercano por encima, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando yo reemplazo por 1, la respuesta al aplicar la función me da 2. Y si reemplazo por 3, la respuesta me da 8, ¿cierto? Son valores muy diferentes. Cuando yo me acerco al 2, ¿listo? Ya sea por debajo o por encima, a medida que estoy más cerquita al número que me pidieron,
las respuestas empiezan a dar más similares, si se dan cuenta, ¿cierto? Miremos los datos que están por debajo del 2. Entonces, cuando reemplazo por 1, el valor me dio 2, ¿no? Cuando reemplazo por 1.8, el valor me dio 3.44. Cuando reemplazo por un 9, me da 3.71. Pero cuando de nuevo me paso décimas a centésimas y tengo 1.99, la respuesta me dio 3.971. ¿Listo? Cuando paso de centésimas a milésimas y tengo 1.999, la respuesta me dio 3.9971, ¿cierto? Si se dan cuenta, estas respuestas cada vez son más cercanas, los valores están más estrechos, más cerquita. ¿Listo? En cambio, si yo hubiera reemplazado por el 1, el valor que me dio es 2, es muy lejano. ¿Listo? Y lo mismo me pasa por si yo reemplazo los valores por encima, ¿no? Si yo utilizo, por ejemplo, el 3, me dio 8. Utilizo 2, me dio 4.64. 2.1 me da 4.31. Cuando yo paso de décimas a centésimas, me da, si reemplazo por 2.01, el valor me da 4.031. Y cuando paso de centésimas a milésimas, si tengo 2.001, la respuesta me da 4.0031. ¿Listo? Si se dan cuenta aquí hay algo que converge. ¿Listo? Ay, bueno, no importa. Aquí. La respuesta va convergiendo. ¿Listo? ¿Cómo converge la respuesta? A medida, uy, se me adelantó. A medida que, ay, pero no me quedan las flechitas. Ya. A medida que yo me acerco más al valor que me pidieron, ¿listo? Si nunca tocar ese valor, si se dan cuenta aquí, yo nunca reemplacé por el 2. A medida que yo me acerco más al valor que me pidieron, ¿listo? El valor se vuelve cada vez, entre comillas, igual, ¿cierto? Porque miren, cuando ya estamos trabajando con centésimas y milésimas, pues sí, cambia el número de milésimas, pues, de centésimas, de número de unidades después de la coma. Sí me cambia. Pero el valor, si uno lo redondea, si uno aproxima el valor, ¿listo? A medida que yo me acerco al número que me pidieron, me da una misma respuesta, ¿cierto? Si uno aproxima los valores que están más cercanos, o sea, los valores que se trabajan con centésimas y milésimas, que tenemos valores de 3.97, 3.99, 4.003, 4.031, etcétera. Si yo cojo esos valores y los aproximo, trato de sacar una sola respuesta con esos valores, así es como obtengo la respuesta que me están pidiendo, ¿listo? Entonces ya vamos a pasar para que les quede un poquito más claro esto. Bueno. Gráficamente es lo que tenemos, ¿no? Esta es la función que acabamos de trabajar. Es una función cuadrática. ¿Listo? Cuando la función se aproxima al 2, ¿listo? Al 2 en X, que es el ejercicio que estábamos haciendo, la respuesta, el valor de la respuesta, el valor de la función, me da aproximadamente 4, ¿cierto? Si se dieron cuenta en la tablita, a medida que empleamos valores más cercanos al 2, la respuesta me da aproximadamente 4, ¿cierto? Mucho ojo, porque entonces me preguntarán por qué no reemplazo por el 2 y ya, ¿cierto? Porque si reemplazo por el 2, la respuesta también me da 4, ¿cierto? Resulta que la gracia de los límites es trabajar con valores aproximados. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta, hay funciones que en ciertos valores en X no tienen solución, no tienen respuesta, ¿cierto? Porque si yo reemplazo, por ejemplo, en las funciones recíprocas, si yo reemplazo la X por 0, ¿sí? Pues, ¿qué pasa? En esa parte de la función va hasta el infinito y nunca obtengo un resultado. ¿Listo? No tengo un valor. No se puede calcular. Pero si yo empiezo a trabajar no con el valor exacto, sino con valores cercanos, aproximados, ¿listo? Yo podría llegar a obtener una respuesta. ¿Listo? Una respuesta numérica. Bueno. Algo muy importante y es parte del ejercicio que acabamos de hacer, que espero que todos lo puedan incorporar. Cuando yo trabajo con esto,
Si se dieron cuenta, trabajamos con números que estaban por debajo y números que se encontraban por encima, ¿listo? ¿Por qué? Porque resulta que a veces hay funciones en donde si yo me aproximo por debajo, me da un valor, pero si me aproximo por encima, me da un valor diferente y digamos que son funciones que están bien hechas, así el valor no coincida. Hay funciones donde eso a veces pasa. ¿Listo? Pero vamos a trabajar de esto un poquito más despacio. ¿Listo? Entonces, esto que acabamos de hacer, lo que les acabo de explicar. ¿Listo? De nuevo, aquí está la conclusión. Se puede ¿la conclusión cuál es? Que cuando a medida que yo me acerco al número 2 para este ejercicio que acabamos de hacer, el valor de la función, el valor que me arroja la función, se aproxima o es aproximadamente 4, ¿listo? Y se escribe de la siguiente forma, la forma que está abajo, ¿listo? Esto que acabamos de hacer se llaman límites, ¿listo? ¿Listo? Para que les quede claro a todos. Límites. Los límites son un aproximado, aproximadamente, ¿listo? Aproximadamente el valor, la respuesta que yo puedo obtener si me acerco a un número, ¿listo? Entonces, el ejercicio que acabamos de hacer, ¿cómo se lee? ¿Cómo se interpreta? Se escribe de la siguiente forma. Se escribe como límite, ¿listo? Límite, en la parte de abajo lo pueden ver, límite de x cuando tiende a 2, o sea, cuando la x se aproxima al 2, de la función que es x al cuadrado menos x más 2, ¿listo? Cuando yo calculo el límite de esta función con ese valor de x, el resultado me da aproximadamente 4, ¿listo? Mucho ojo, es un tema que debe quedar claro en los límites. Límite, de nuevo, es cuando yo me acerco al borde, ¿no? Esto cuando yo estoy cerquita de llegar al objetivo, ¿listo? Y obteniendo una respuesta. Esto es útil sobre todo cuando tenemos funciones que son indeterminadas, ¿listo? Donde hay puntos de las funciones donde no se pueden reemplazar porque simplemente la función deja de ser verdadera, ¿listo? O porque se convierte en números complejos, ¿listo? Para esos ejemplos, el tema de los límites funciona muy bien, ¿listo? Porque aproximadamente me puede dar un valor, una respuesta aproximada, ¿listo? Porque a veces, igual, aunque uno sabe que hay valores que no se pueden calcular, que matemáticamente no es posible hacerlo de forma fácil, a uno igual le piden respuestas, ¿no? Para eso funcionan los límites. ¿Listo? Entonces recuerden, límite siempre es un aproximado. Bueno. Esta es la forma clásica como se escriben los límites. Límites de una función se escribe como límite de f de x para cuando x vale un valor que puede ser a. ¿Listo? O lo que se puede leer, a veces se lee como el límite de la función x cuando x se aproxima a a. ¿Listo? Y eso nos tiene que dar una respuesta. ¿Listo, chicos? Ojo, mucho ojo aquí. Cuando trabajo con límites, el límites me tiene que dar una única respuesta. ¿Listo? Por lo general, el límite me da una única respuesta. Bueno. Hay unos casos excepcionales, bastante particulares, en donde el límite me da dos valores diferentes. ¿Listo? En esos casos uno escribe el límite de la siguiente forma. Uno escribe como límite, ¿listo? De la función x, de x llegando a, cuando el x es positivo. Yo aquí le coloco un valor positivo a la x. O el límite de la función x, cuando x tiende a, pero a la x le coloco un número negativo, ¿listo? Esto es posible porque, ya les había dicho, a veces si me aproximo por una función, a una función por el lado superior, ¿listo? O sea, por los números que están por encima del número que me pidieron a mí, me puede dar un valor diferente, ¿listo? Y utilizo la expresión de abajo cuando hallo el límite utilizando los valores de los números que están por debajo de el número que me pidieron a mí, ¿listo? Entonces, nuestro ejercicio, nuestra tablita que hicimos ahorita, el límite por encima
de los valores que trabajamos era cuando trabajamos el límite con 2.01, 2.001, ¿listo? Son valores positivos, quiere decir valores que están por encima del valor que a mí me pidieron. Y cuando trabajo con la parte de abajo, ¿sí? Cuando X es negativo aquí, ojo, aquí no es el símbolo de X, ¿no? Simplemente es un apellido que le coloco para indicar que me estoy aproximando a la X por el lado izquierdo. ¿Listo? En este caso, en el ejercicio que acabamos de hacer, los valores que trabajamos inferiores a X fueron 1.9, 1.99, 1.999, etcétera, ¿cierto? Entonces, es mucho ojo. Muchos límites tienen una única respuesta, pero algunos límites ocasionalmente tienen una respuesta diferente cuando está por encima y una respuesta diferente cuando se calcula por debajo. Entonces, es importante, por eso siempre calcular el límite utilizando valores que se encuentran aproximados por encima y aproximados por debajo. ¿Listo? La idea, ¿cuál es? Cuando trabajamos con límites, la idea es nunca utilizar el número que me pidieron, ¿no? Entonces, en el ejemplo anterior que les decía, a mí nunca me pidieron que me aproximara a 2, pero la idea es nunca reemplazar por 2, ¿listo? ¿Por qué? Porque hay funciones en donde si yo reemplazo por ese número que me dijeron, la función no se cumple, ¿listo? Eso me da un valor indeterminado, un valor que no es posible calcularlo. Por eso siempre es importante, cuando se trabajan con límites, trabajar con valores aproximados, lo más cerquita que se pueda, al valor que me pusieron, pero sin nunca utilizar ese valor. ¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Dudas? Recomendaciones con los límites. Entonces, primera recomendación, siempre trabajan con valores que se encuentren por encima y valores que se encuentren por debajo de mi número, del número que me pidieron, ¿cierto? Por lo que les acabo de decir, hay límites que si lo aproximo por encima o lo aproximo por debajo, me dan valores diferentes, muy diferentes, ¿listo? Y entonces no tengo una sola respuesta, sino que tengo dos respuestas. Bueno. Otra recomendación con límites. Recuerden, trabajamos con los valores aproximados. Entre más aproximado, mejor. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más unidades después de la coma o el punto decimal, mucho mejor. ¿Listo? Entre más unidades tengan después de la coma, mucho mejor, porque así yo tengo un valor más cercano al valor que me están pidiendo. ¿Listo? Y por último, última recomendación cuando trabajamos con límites. Hagamos la tablita que yo hice ahorita, ¿cierto? Hagamos una tablita, ubicamos todos los valores y tratamos de hallar el valor común cuando tienen un valor común, ¿listo? Y por lo tanto, cuando yo hago la tablita, yo no puedo utilizar un límite, calcular un límite con un solo valor, ¿cierto? Para los límites, por favor, traten de calcular mínimo unos 4 valores de la X, ¿cierto? Unos 4 valores aproximados. O sea, ¿qué quiere decir eso? Calculen 2 valores por encima y 2 valores por debajo. Bueno, entre más valores, pues mucho mejor porque ustedes con eso pueden dar una respuesta con mayor seguridad. ¿Listo? Porque si de pronto yo los valores que yo escogí no eran valores aproximados a lo que me pedían, sino que eran valores muy lejanos, pues cuando lo reemplacen la función, pues van a dar resultados muy diferentes y no los puedo aproximar. ¿Listo? Entonces, entre más aproximado, mucho mejor. Entre más valores utilicen, mucho mejor. Tampoco es para que me coloque entonces 10 números por cada límite, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque ya entonces nos volvemos, ya es demasiado. Y recuerden que ustedes tienen que tratar de dar unas respuestas en tiempo límite, ¿listo? Entonces, siempre recomendaciones, hagan la tablita, hagan por lo menos 2 valores por encima, 2 valores por debajo. Si quieren más, si ustedes necesitan la seguridad, pueden utilizar más valores por encima y por debajo, ¿listo? Pero por lo menos mínimo trabajen 4, ¿listo? Para que cuando den la respuesta, pues estén dando la respuesta segura, ¿listo? Listo, chicos. Sigamos. Ejercicios porque eso no es fácil de entender si uno no lo practica. Entonces tenemos 4 ejercicios en el tablero. ¿Listo? 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Entonces vamos a participar. La idea de nuevo, vamos a estimular la participación y que todos estén activos, pendientes de la clase.
Tenemos 4 ejercicios. Ahí están numerados del 1 al 4. El primer ejercicio, se los leo simplemente. Límite de 2x más 1 cuando x tiende a 5. El segundo ejercicio es límite de x al cuadrado menos x más 1 cuando x tiende a 4. Tercer ejercicio, límite de x al cuadrado más 1 cuando x tiende a 3. Y el cuarto ejercicio tenemos límite de x al cuadrado menos 3x más 1 cuando x tiende a 5. ¿Listo? 4 ejercicios para trabajar. Entonces, por favor, van a ponerse a trabajar cada uno. Empieza a hacer su tablita. Recuerden utilizar mínimo 2 valores por encima, 2 valores por encima y 2 valores por debajo. ¿Listo? Para tratar de hallar los límites para cada uno de estos ejercicios. ¿Listo? Les voy a dar 10 minuticos para que puedan participar. La idea es que participen todos de nuevo. Entre más participen, mejor. Y me den una respuesta aproximada. Recuerden que tienen que darme un valor. La mayor parte de estas funciones tiene una única respuesta. ¿Listo? Recuerden que para contestar tienen que colocarle primero el número del ejercicio. Tenemos 4 ejercicios del 1 al 4. Entonces colocan primero el valor del ejercicio, el número del ejercicio, separado por un paréntesis o un punto, y luego sí me dan la respuesta. ¿Listo? Porque si me responden sin colocarme cuál ejercicio hicieron, pues no sé de dónde sale la respuesta, ¿cierto? Entonces recuerden hacer esas cosas bien. Preguntas. Por ahí, entonces, María Clara me respondió, pero no me dijo de qué ejercicio me respondió. Muy bien, por ejemplo, ahí Diana sí me hizo el ejercicio completo. Los demás me dieron la sola respuesta. Diana me colocó todos los valores cercanos, ¿no? Pero me falta a Diana colocarme la respuesta única, ¿no? Porque esos son los valores de la tablita. Es muy bien hecho, Diana. Pero tienes que darme también la respuesta definitiva. ¿Cuál es tu respuesta definitiva? Andrés me contestó y no me dijo, no, me dijo el valor, sí, ya vi el valor. Pero Andrés no sé qué contestó porque el ejercicio 2, ese número que utilizó Andrés para el ejercicio 2 está muy lejos, ¿no le parece? Recuerden que son valores aproximados, ¿no? El ejercicio 2 es cuando x tiende a 4. Y 3.2, en mi opinión, está muy lejos. Profe, la barrera 3. Alejandra me contestó, pero no entiendo ese valor. No, profe, es que lo mandé sin culpa. Entonces les voy comentando ahí mientras terminan de responder. Es un tema cortico porque usualmente este es un tema intermediario. Límites uno usualmente lo trabaja antes de empezar a trabajar con derivadas y con integrales, ¿listo? Entonces, este es el tema, digamos, ese es el tema anterior a empezar con cálculo diferencial y cálculo integral, ¿listo? Pero digamos, lo que les había dicho ya creo que en una oportunidad en la clase, lastimosamente, digamos,
no es un tema que se use todos los días y por eso digamos que no lo vamos a ver en esta clase como tal. Sí, para los que están interesados en profundizar en esos temas, tienen que estudiar por su cuenta cálculo diferencial y cálculo integral, para los que quieran, digamos, ya profundizar en el tema matemático, porque hay temas de la carrera que utilizan ese tipo de matemática, pero no es una matemática de todos los días, simplemente es una matemática ya dedicada más al tema de investigación o a trabajos de profundización más serios, ¿listo? De aquí en adelante, digamos, el resto de la matemática que debería ir, y es una matemática netamente dirigida a la investigación, y que no es una matemática de todos los días, como lo que hemos visto hasta ahora, ¿listo? Lo que hemos visto hasta ahora, casi todo, tiene una aplicación prácticamente diaria, ¿listo? Ya funciones se vuelve un poquito más abstracto, pero funciones también tenemos aplicaciones cada vez que leemos artículos científicos. La mayor parte de artículos científicos tiene algún tipo de función que está explicada, ¿listo? Como les dije, las funciones pueden estar escritas, estar graficadas, estar en tablas, etcétera, ¿listo? Y de aquí en adelante, cuando ustedes consulten artículos científicos, casi siempre se van a enfrentar con funciones. Por eso es muy importante que dominen el tema de las funciones. Bueno. Bueno, uy, por fin veo a los que casi nunca participan. Muy bien. Ahí veo a Karen, que casi nunca participa. Muy bien. Axel está participando. Qué bien. ¿Quién más está por ahí nuevo que nunca participa? Faltan los que no participan. Recuerden, tenemos espacio para que participen todos, que puedan opinar. Es mejor cuando uno lo corrigen en clase, que esa es la diferencia entre estar en clase, digamos, que se puedan conectar a tiempo, o que vean la clase virtual, listo, grabada. Porque cuando ustedes están conectados a tiempo y están pendientes de la clase, listo, ustedes participan, pues si se equivocan, preguntan, resuelven sus dudas, listo. En cambio, si solo ven la grabación de la clase, pues no pueden preguntar, ¿no? Si tienen alguna duda, algo no les quedó claro, pues lo único que pueden hacer es volver a repetir hasta que les quede claro, ¿no? La ventaja que tienen al participar siempre es que si se equivocan, pues uno les puede ayudar a corregir de una vez, ¿listo? Ayudar a aclarar dudas si no tienen algo claro. Por eso es muy importante que participen o que pregunten cuando no les queda claro. Hay algunos que me dicen, no, profe, vuelva a explicar, y yo por eso vuelvo y me demoro un poquito en la explicación para que todos entiendan. ¿Listo? Entonces, por favor, la idea siempre es que nos mantengamos activos en la clase, ¿listo? Recuerden que ya nos queda poquita. Ya estamos prácticamente a 2 semanas del parcial. Recuerden que el parcial es la semana del 18 de mayo. ¿Listo? Y después de eso ya son entrega de notas y por lo menos en matemáticas ya terminamos semestre. Entonces estamos a prácticamente 3 semanas de terminar el semestre. Entonces, por favor, recuerden, última recta, último esfuerzo. Yo sé que no es sencillo para todos, pero la idea es que nos esforcemos lo más que podamos. ¿Listo? Profe, Sí, Alejandro. una preguntita aparte de todo. ¿Usted sabe cuánto nos dan de vacaciones nosotros? Usualmente es un mes larguito a veces. ¿Listo? Eso depende porque, digamos, como está el tema del coronavirus, ¿sí? Seguimos en cuarentena, entonces de pronto eso pues, puede de pronto alargar un poquito el ingreso a clases, ¿listo? Pero simplemente, para que lo sepan, el ingreso a clases usualmente viene siendo a mitad de julio, ¿listo? Tradicionalmente a mitad de julio ya estamos arrancando otra vez, entonces, para los que están planeando irse de viaje, irse a disfrutar otra parte, no sé, o de pronto cambiar de ambiente o ponerse a trabajar, yo qué sé, prográmense para que en mitad de julio, ¿sí? Si todo vuelve a la normalidad, a mitad de julio, estamos reanudando clases. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Los digo porque como, eso, digamos, así fue el año pasado, a mitad de julio ya estábamos arrancando. ¿Qué pasa este año? Como el tema del coronavirus, toca esperar a mirar si nos dan vía libre para volver a la normalidad.
Y segundo, pues hay que hacer las prácticas que en muchas clases hay pendientes, ¿no? Entonces, de pronto esas prácticas, de pronto nos corren un poquito al calendario, toca mirar porque esa parte todavía no se ha decidido. ¿Listo? Desde Anatura todavía no tenemos una respuesta. Entonces, cuando tengamos respuesta sobre las fechas y todo eso, pues lo sabrán. ¿Listo, chicos? Pero prográmense, si volvemos a la normalidad, aproximadamente a mitad de julio estamos arrancando semestre. ¿Listo? Y ya espero que todos pasen a segundo. ¿Listo? Bueno, Hasblade, utilizaste un valor muy lejano. ¿Listo? Recuerda, entre valores más cercanos. Porque me colocaste que respondiste el 2. Pero ese valor que me colocaste, 3.28, es un valor que está muy lejos de 4. ¿Listo? Uy, Alejandra, ese segundo me gusta mucho como lo escribiste. Ah, mucho ojo con la fotografía. ¿Listo, chicos? A ver ahí. Recuerden, valores cercanos, ¿no? Si me alejo mucho de los valores, si están haciendo bien la tablita, se dan cuenta que entre más me alejo del valor, el resultado me da muy diferente. ¿Listo? Y recuerden que la idea es que ustedes al final me tienen que dar una respuesta. ¿Listo? Aparte del tablita me tienen que decir cuál es el límite cuando me aproximo al valor que me están pidiendo. ¿Listo? Me dio hambre. Ya es hora del almuerzo. Pues ya casi. Listo, 2 minuticos y seguimos con la clase. No, digamos, la tabla como tal no es obligatoria como tal. Es una recomendación para que puedan calcular bien los límites, ¿listo? Ahí Helen me está preguntando que si es obligatorio hacer las tablas, ¿listo? La tabla no es obligatoria hacerla. Pero recuerden que son recomendaciones que yo siempre les doy mientras ustedes se acostumbran al tema y lo pueden calcular más rápido. ¿Listo? La tablita simplemente es una ayuda que les permite a ustedes poder calcular el límite, hacerlo de forma organizada y que al final me den una respuesta completa. ¿Listo? A propósito, hablando de este tema les voy a dejar de una vez un taller sencillito de este tema, en grupitos. Si quieren, lo pueden hacer grupitos de 3. Y el taller lo tienen que entregar el próximo viernes. ¿Listo? Entonces vamos a un taller de ese tema. Esto de nuevo, no es obligatorio hacer la tablita, pero a Valor la tablita le ayuda bastante. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, tenemos participación hasta ahí, ¿listo? Les voy a dar la respuesta simplemente para poder avanzar un poquito más en el tema y para que ustedes comparen con los valores que tenían que colocar, ¿no? Cuando recuerden que al hacer la tablita, al hacer los resultados, ustedes lo que me tienen que colocar a mí, pues aparte de la tablita, que la tablita es una ayuda, me tienen que dar la respuesta, ¿no? Entonces, la respuesta para el primer límite. El límite de 2x más 1 cuando x tiende a 5 es 11, ¿cierto? Porque a medida que yo reemplazo el valor, la x, por valores cercanos al 5, recuerden qué valores tenía que utilizar. Entonces, 4.99, 4.999, etcétera, o 5.001, etcétera. A medida que yo me aproximaba más al 5, el valor que me daba más cercano al 11, ¿listo? Para el segundo ejercicio, teníamos límite para x al cuadrado menos x más 1 cuando x tiende a 4. La respuesta es 13, ¿cierto? A medida que yo me acercaba al valor
de 4, o sea, utilizaba valores de 3.99 o 4.01, etcétera, la respuesta cada vez iba volviendo más cercana al 13. ¿Listo? Para el ejercicio 3, el límite aquí me daba aproximadamente 10 y la respuesta 4, el límite me daba aproximadamente 11. ¿Listo? Sí, el taller es para este viernes. ¿Sí? De hecho, el taller ya subí la presentación de la clase también. Ya tienen el taller en grupitos de 3 para este viernes. ¿Listo, Valentina? Bueno, a propósito, hablando de ese taller, cuando aproximen, la mayor parte de las veces pueden aproximar a un número entero. ¿Listo? ¿Listo? Pero siempre y cuando todos los valores se aproximen al entero. ¿Listo? ¿Por qué les digo eso? Porque a veces hay límites, el límite no se aproxima a un entero, se aproxima a un número decimal. ¿Listo? Eso es así siempre y cuando todos los valores se aproximen al mismo decimal. ¿Listo? Si todos los valores están cercanos al mismo entero, pues utilizo, o la respuesta se convierte en un entero. Pero yo puedo tener un límite, que la respuesta, por ejemplo, sea, un ejemplo, 0.5, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos los valores que yo obtuve al hacer la tablita me dieron aproximadamente 0.5, ¿listo? Entonces, mucho ojo, las aproximaciones no siempre tienen que dar enteros, ¿listo? Algunas veces las aproximaciones pueden quedarse en números decimales o en centésimas, ¿listo? Simplemente es para aclarar. No siempre el límite da entero, a veces el límite da algún decimal. ¿Listo? Para que no, digamos, nos enfrasquemos a que siempre tiene que ser un entero la respuesta. Bueno. Casos especiales. Entonces, lo que les decía con las funciones recíprocas. A ver, ¿quién me ayuda a contestar qué pasa con estos dos límites? Tenemos esta función recíproca que es 1 dividido x, ¿cierto? Ya espero que muchos ya la puedan reconocer. Esta la tuvieron que graficar un par de veces. ¿Qué pasa cuando tenemos esta función recíproca? ¿Listo? Que en el ¿Qué pasa cuando dominio tenemos el son límite? El límite se aproxima a, en el primer ejercicio tenemos aquí dos ejercicios, el ejercicio 1 y el ejercicio 2. ¿Qué pasa cuando x se aproxima a 0 en la función recíproca? ¿Y qué pasa cuando x se aproxima al infinito en la función recíproca? A ver, ¿quién me colabora? ¿Qué creen que pasa? ¿Listo? pues que el rango están todos los números reales, el dominio, perdón, el dominio están todos los números reales menos el cero, ¿no? Pero la pregunta no tiene nada que ver ni con dominio ni con rango. ¿Listo? La pregunta es sobre el límite. Diana me dice que es un valor imaginario, ¿cierto? Claro, si yo reemplazara la x por el 0 como tal, sería un imaginario, sería un número complejo. Pero recuerden que en límites nunca trabajamos con 0, ¿no? En este caso, la primera parte, ¿no? Dice x aproximado a 0. Recuerden que es un aproximado a 0. Nunca es 0. Entonces, ¿qué pasa si es aproximadamente 0? ¿Qué creen que pasa? ¿Listo? Y en el caso del infinito, pues el infinito, no sé ustedes, pues no se puede calcular, ¿no? El infinito es muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si la x es infinita? ¿Qué pasa con el límite? ¿Qué creen que pasa? La idea es que ustedes me digan a ver qué creen que pasa. A ver, ¿quién participa? Es que, o sea, no sé, pero yo creo que a la hora de graficar el cero, o sea, como siempre va a tender a cero, pero nunca va a ser cero, entonces a la hora de graficar va a ser em, todos los reales menos el cero, o sea, exceptuando el conjunto del cero. Sí, Santiago, Y pero de nuevo, la pregunta no tiene nada que ver ni con la gráfica,
ni con el dominio, ni con el rango. ¿Listo? Sí, La pero pregunta, o sea, lo que yo digo es que como está el 0, no se puede dividir por 0. Entonces, sí, pues sería un número imaginario, ¿no? sí, pero recuerdan que estamos trabajando con límites, ¿no? Límite significa aproximadamente 0, pero no es 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué creen que pasa? De nuevo, si tenemos dificultades para entender esto, es sencillo. Hagamos el ejercicio del límite. Hagamos este primer ejercicio. Límite para el primer punto. Límite de la función recíproca cuando x tiende a 0, ¿no? Valores cercanos a 0. A ver, valores cercanos a 0. ¿Quién me ayuda? Valores cercanos a 0. ¿Qué valor es cerquita a 0, pero que no es 0? ¿Quién me ayuda? 1, pero el 1 es muy lejos del 0, Esteban. Sí, sí, es cerquita, pero no necesitamos más cerquita. Entonces ahí me ayudan 0.1, 0.001, 0.000001, ¿cierto? Pero mire, y solo me dan valores positivos, ¿y qué pasó con los negativos, cierto? ¿Cuáles son los valores aproximados al 0 negativos? Bueno, trabajemos con eso nomás para que no nos alarguemos, porque aquí podemos seguirnos alargando hasta que tengamos muchos ceros. ¿Listo? Recuerden, estos son valores que se aproximan a 0, ¿cierto? Valores por encima y valores por debajo. ¿Listo? Simplemente, ¿qué hago? Reemplazo los valores de la x en la función y calculo. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando yo hago el cálculo aquí? ¿Listo? Cuando x vale 0.1, ¿qué pasa con el resultado de la función? Me da 10. 10. Muy bien. Cuando vale 0.001, vale 1000. A medida que yo voy sumándole ceros, a medida que yo me aproximo al 0, ¿cierto? A medida que yo me aproximo al 0, ¿esto qué pasa? La respuesta cada vez tiene más ceros, ¿cierto? Eso por el lado positivo. Por el lado negativo pasa lo mismo. Lo que me cambia, ¿qué? Es el signo. ¿Listo? Pero la respuesta sigue siendo un número muy grande a medida que yo me acerco al 0. ¿Listo? Listo. Vamos a dejarlo hasta ahí para que entiendan. ¿Qué pasa? Si yo miro por los números que están por encima, ¿listo? Aproximado a 0 por encima, que son los primeros valores que tengo. A medida que el valor está más cerquita al 0, la respuesta que me da es cada vez más grande, ¿cierto? Y yo aquí puedo seguir poniendo 0, ¿cierto? Yo puedo decir que x vale 0.00000000001, ¿cierto? Y a medida que yo me acerco más al 0, la respuesta que me da, cuando aplico la función, tiene un valor que sí se calcula, ¿cierto? Porque el valor cuando yo hago la división sí existe, ¿cierto? El valor sí existe cuando yo divido por esos valores, ¿cierto? No me da error de calculadora, no me da error de ningún tipo, ¿cierto? Ese valor sí existe. ¿Listo? Sí se puede calcular, sí se puede determinar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? A medida que yo me acerco más al 0, la respuesta cada vez me da un número más grande, más gigante, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Aquí tienen dos respuestas. Ese es un límite que tiene dos respuestas. ¿Por qué dos respuestas? Si se dan cuenta, cuando utilizo valores por encima, tengo valores positivos, pero cuando utilizo valores por debajo, tengo valores negativos, ¿cierto? Entonces tiene dos respuestas por eso, porque una respuesta va a ser positiva y la otra respuesta es negativa. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Yo cómo puedo aproximar tantos ceros? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Y eso porque aquí yo puedo seguir calculando, yo me puedo seguir acercando al 0 y voy a tener una respuesta cada vez más grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este ejercicio? Cuando tenemos aquí el resultado de el límite de la recíproca cuando x tiende a 0, tenemos dos respuestas. Primera respuesta, cuando tenemos el límite
de las X por el lado positivo, ¿cierto? Cuando tiende a 0, la respuesta ¿cuál es? La respuesta es un número gigantesco que no se puede calcular, pero que sí existe. ¿Listo? Yo digo que cuando el límite se aproxima a 0 por el lado positivo, la respuesta me da un número infinito. Pero el infinito se puede calcular, ¿cierto? El infinito es un número real. ¿Listo? No sabemos qué tan grande es, pero es real. ¿Listo? Si yo simplemente hubiera reemplazado, hubiera colocado 1 dividido 0, y ustedes tratan de calcular eso, las calculadoras de una vez les dicen que es un error, ¿no? No existe. Es un valor indeterminado. Pero cuando yo hago el cálculo a través de un límite, el límite me dice que cuando me lo aproximo a 0, la respuesta es infinita. El infinito sí existe en los números reales, ¿cierto? Que es muy grande para poder escribir, sí, pero existe. ¿Listo? Entonces, mucho ojo con eso. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta, ¿cuál es? La segunda respuesta es el límite de la X por el lado negativo, o sea, por el lado izquierdo de la función. Aquí tenemos una respuesta similar, pero diferente. ¿Diferente por qué? Porque tenemos un signo diferente. Entonces, cuando yo tengo esta función y me acerco por el lado izquierdo, me da un valor infinito, pero negativo, ¿cierto? Uy, listo. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos funciones de este estilo, hay valores que son reales, teóricamente es un valor del número real, de los números reales, ¿listo? Que no sabemos qué tan grande es, pero que es un número real, ¿listo? Si yo simplemente hiciera la división de 1 dividido 0, el valor no es real, el valor no se puede calcular, es indeterminado. Por eso es que a las calculadoras dice error, ¿listo? Porque simplemente no existe. Pero cuando yo lo hago a través de un límite, el valor sí existe, es de los reales, ¿listo? No sé qué tan grande es porque el infinito es grande, pero sí existe dentro de los números reales, ¿listo? Gráficamente, ¿uno cómo lo puede interpretar? Si se dan cuenta, vamos a analizarlo gráficamente. Aquí, cuando vamos a analizar primero cuando X está por encima, o sea, cuando utilizo valores positivos. Cuando X se está aproximando al 0, si se dan cuenta en la gráfica, a medida que estoy más cerquita al 0, cada vez el valor es más grande en Y, la respuesta es más grande Y, más Y, 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 y teóricamente sigue derecho, ¿cierto? Por eso aquí la respuesta es un infinito positivo. Cuando yo analizo la gráfica desde el lado izquierdo, con valores negativos, a medida que yo me acerco más al 0, el valor se vuelve negativo, Pues, pero cada vez se vuelve más grande en el infinito ya le compré la positivo. movita. No tiene zapatos, Ay, se le quería siempre Chicos, silencien micrófonos, que estoy escuchando algunas conversaciones por ahí. Listo. ¿Listo, chicos? Entonces, esa es la primera forma de solucionarlo. ¿Listo? Así es como se resuelve. Entonces, por eso es importante calcular límite por encima y límite por debajo. Límite por valores que están por encima y límite de valores que están por debajo. ¿Por qué? Porque a veces los valores no coinciden. ¿Listo? Aquí la respuesta tenemos un límite con dos respuestas. Una con un infinito positivo y otra con un infinito negativo. ¿Listo? Este es el primer ejercicio. ¿Qué pasa con el segundo ejercicio? ¿Qué me ayuda con el segundo ejercicio? ¿Qué pasa cuando el límite de la función recíproca tenemos valores de x cuando el x tiende al infinito? Límite de la función cuando x tiende al infinito. ¿Qué creen que pasa? A ver, ¿cómo va su análisis? También se pueden apoyar por la tablita. Recuerden, pueden hacer la tablita si quieren para apoyarse. ¿Qué valor creen que me da cuando x tiende al infinito? ¿Cuál será el límite? Todos los números reales. ¿Todos los reales? No.
Eso lo pueden sacar, o incluso un poquito más fácil si analizan la gráfica. ¿Qué pasa cuando X tiende al infinito? ¿Qué pasa con la respuesta en Y? ¿Nunca toca 0? Teóricamente, nunca lo toca, nunca alcanza a tocarlo, pero, ahí vienen los peros. Recuerden que en límites trabajamos con aproximados, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? De una vez les doy la respuesta, para que no nos compliquemos tanto. Recuerden que cuando X tiende al infinito, o sea, cuando X es muy, muy grande, ¿qué pasa con el valor en Y? ¿Cómo me da la respuesta de la función? ¿Listo? Teóricamente, si yo reemplazara por un número muy grande, digamos, yo reemplazo X por, un ejemplo, 1.000.000. Si X vale 1.000.000, ¿qué pasa con la respuesta en Y? Cuando aplico la función, ¿listo? Cuando yo reemplazo X por 1.000.000, el valor de la función me da 0.0000001, ¿cierto? Me da un valor muy chiquito, pero un valor calculable, ¿listo? A medida que el valor en X es más grande, el valor de respuesta cada vez se hace más pequeñito, si se dan cuenta. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que límites son aproximados, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? A medida que yo me aproximo a un infinito en X, un infinito, un valor gigantesco en X, el valor que obtengo yo como respuesta en el eje Y se puede aproximar, ¿listo? Yo lo aproximo a 0, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa? A medida que X se vuelve muy, muy grande, cuando aplico la función, pues me da un número que se puede calcular, que existen los reales, pero cada vez es muy, muy chiquito, ¿cierto? Cada vez tiene más y más ceros. Entonces, como la gracia de los límites es llegar a un valor aproximado, yo puedo concluir que el límite de esta función cuando X tiende al infinito es aproximadamente 0, ¿listo? Ojo, nunca se les olvide que límites es aproximar, aproximadamente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque gráficamente esta gráfica jamás va a tocar el 0, jamás va a llegar al valor en 0. Siempre va a estar muy, muy cerquita del 0. ¿Cierto? Valores muy cerquitas al 0, pero nunca va a ser 0. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Cuando yo utilizo el límite, cuando yo utilizo un valor aproximado, a través del límite yo puedo decir que esta función cuando X tiende al infinito es igual a 0. ¿Listo? Es aproximadamente 0. ¿Listo? Son casos especiales. Hay funciones que son de esta forma. Y que usualmente para hallar ciertos valores uno utiliza son valores de límites. ¿Listo? ¿Por qué? Porque de nuevo, si yo utilizo los valores exactos, la respuesta de pronto no se puede calcular o no puedo llegar a un solo valor determinado. Y el límite me permite a mí llegar a valores aproximados, ¿listo? De alguna función para poder yo seguir trabajando y poder seguir con mis cálculos o con mi información o con mi análisis de los datos. ¿Listo, chicos? Les tenía otros ejercicios aquí, pero bueno, creo que ya espero que les haya quedado más claro el tema. Ejercicios teníamos más, pero se los voy a dejar entonces para que ustedes practiquen estos últimos ejercicios. Simplemente para que ustedes practiquen, ¿listo? Entonces, el viernes tenemos quiz de límites y deben entregar para el viernes el taller de límites. ¿Listo, chicos? Sí, profe. Listo, vamos a hacer lo último de la clase, que es el llamado de lista. Ajá, ajá.